Bueno, vamos a hablar de urgencias vasculares. Este es un tema que yo lo traté de abordar tratando de transmitir la experiencia, que se vayan con cosas prácticas, técnicas, porque el curso básicamente es de técnicas quirúrgicas, así que me voy a referir básicamente al enfoque que les pueda servir a ustedes como cirujanos generales, porque la realidad es que en muy pocos lugares hay cirujanos vasculares de urgencia y como cirujanos generales se van a enfrentar muchas veces a cualquiera de estas situaciones. Hay básicamente, conceptualmente hay dos tipos de urgencias vasculares. Una es la interrupción aguda de la perfusión de un órgano o una extremidad y la otra es la pérdida de sangre por ruptura de un vaso sanguíneo. ¿No? El tiempo es fundamental, tiene una relevancia significativa. Por lo tanto, la acción precoz y efectiva es fundamental para evitar complicaciones que puedan derivar en la pérdida de una extremidad de un órgano o la vida. Hay que actuar rápidamente con esto. Dentro de lo que hablamos por la pérdida de flujo, tenemos la isquemia aguda de las extremidades. Depende en dónde trabajemos, vamos a tener, si trabajamos a nivel civil, a nivel militar, por supuesto, el trauma va a ser más frecuente, en hospitales públicos los traumas es más frecuente, pero las embolias, generalmente la embolia es la causa más frecuente, 80% cardíacas, generalmente por FA, no anticoaguladas o fuera de rango de anticoagulación o valvulopatías, o aneurisma ventrículo izquierdo. Hoy ya es menos frecuente, pero la causa embólica generalmente es el 80%. Trombosis es un accidente de placa sobre una placa preexistente, un paciente panvascular, por trauma, puede ser penetrante, que es el más frecuente, sobre todo en las extremidades, o por fracturas óseas, y atrogenia, que esto es lo que está aumentando, porque se hacen muchos estudios hemodinámicos y empezamos a tener complicaciones por esto, sobre todo en región femoral o humeral. Signos y síntomas: dolor de instalación brusca, generalmente cuando se trata de una embolia, palidez, ausencia de pulsos distales, parestesias, plejía por compromiso muscular o daño isquémico del nervio periférico. Ahí ya estaríamos hablando de episodios bastante más avanzados, más que agudos. Esto es un pie isquémico. Ahí tenemos la palidez. Esta ya es una isquemia más evolucionada, ya hay más signos de se está queriendo necrosar todo el antepié. El diagnóstico. En la urgencia, el diagnóstico es clínico básicamente, evaluar viabilidad y riesgo-beneficio. Un paciente que entra con isquemia aguda de más de 24 horas de evolución tiene menos de 10% de éxito de tratar de repermeabilizar esa pierna. Los valores que nos van a, los signos clínicos que nos van a permitir valorar eso es la impotencia funcional que tenga la pierna, la cianosis, generalmente están acompañados de cianosis, palidez, frialdad, impotencia funcional, el pie va a estar espástico. Y del laboratorio, aparte de todas las rutinas que se piden normalmente, pedir la CK. La CK habla de necrosis muscular. Cuando está elevada ya estamos hablando, hay pacientes que entran con 3000, 2000 de CK, estamos hablando de una isquemia muy evolucionada con un territorio que ya no vale la pena permeabilizar, porque si no se amputa ese paciente, con esta CK va a terminar en una insuficiencia renal por rhabdomyolysis. Ecodoppler, eso es un estudio que es muy importante, o una arteriografía, de acuerdo al cuadro clínico y al tiempo de evolución que tiene el paciente. El tratamiento, si se trata de una emergencia como una herida penetrante o un trauma, una isquemia por trauma, con una herida cortante, una herida de arma de fuego,
Hay que estabilizar clínicamente al paciente y el control de la hemorragia. Esto es un axioma que no se lo deben olvidar nunca. No hay sangrado que no sea con compresión. Donde sangra hay que comprimir o torniquete, siempre. Eso va a permitir estabilizar de alguna manera la hemorragia y poder llevar al paciente al quirófano. ¿Qué cirugías vamos a hacer en este tipo de pacientes? Embolectomía con catéter Fogarty en casos de embolia, isquemias por embolia. Podemos hacer una arteriorrafia si hay una herida penetrante. Se puede hacer un bypass periférico, una arterioplastia. Son todos procedimientos que implican un control del vaso para poder resolver la causa que lo ocasionó, ya sea la herida de arma blanca, la herida de arma de fuego o la iatrogenia. En los casos de trombosis o embolias, la cirugía es la embolectomía con catéter de Fogarty. En la embolectomía tenemos 6 horas, en las primeras 6 horas de iniciado el cuadro del paciente, un 95% de éxito, que hasta las 18 horas llega hasta el 92% de éxito. Cuando ya pasó más de 24 horas, la chance de éxito es menor del 10%. Pero uno todo eso lo tiene que evaluar en el contexto clínico del paciente, la edad del paciente, el estado general y los recursos que uno tenga para poder tratarlos. Este es el famoso catéter de Fogarty. Tiene un baloncito y una guía que va por dentro. Esto es técnicamente lo que se hace. Esto es de una arteria femoral común, femoral superficial. Acá está la profunda, están reparadas. Se hace una arteriotomía y se introduce el catéter. Desinflado, se lo progresa y se van a extraer los trombos. Uno, al inflar el balón, va extraer los trombos. Esto generalmente lo hace un cirujano vascular. Muy pocas veces lo puede hacer. No es que no lo pueda hacer un cirujano general, pero generalmente llaman a un vascular para hacer esto, generalmente de acuerdo al tiempo de isquemia. Esto va acompañado de una fasciotomía porque se genera un edema de reperfusión. Es un cuadro agudo, pero que generalmente es resuelto por un vascular. Aneurismas complicados. Otra de las complicaciones que pueden tener como urgencias vasculares. El más frecuente es el infrarrenal y luego el aneurisma ilíaco. El aneurisma de aorta abdominal roto tiene una mortalidad altísima. 25% muere antes de llegar al hospital. Otro 25% muere en el hospital antes de ser intervenido. El 50% muere durante la cirugía o en las 24 horas posteriores. Es sospecha clínica, abdomen agudo, hipotensión y masa pulsátil. Lo primero que tengo que pensar es un aneurisma de aorta. Diagnóstico con ecografía abdominal y una angiotomografía. La ecografía abdominal nos va a determinar si hay líquido libre en cavidad y con la tomografía vamos a ver bien la extensión del aneurisma, porque eso nos va a cambiar un poco la estrategia quirúrgica que vayamos a tener. Acá tenemos una tomografía con un aneurisma de aorta abdominal complicado, roto y contenido, está roto hacia la pared posterior. Muchas veces se pueden romper hacia adelante y el cuadro, esto está roto y contenido. Generalmente el paciente viene con dolor, estos pacientes generalmente andan bien. Bueno, llegan a chocarse. Estos pacientes que tienen la expansión hacia adelante y ya está roto, estos pacientes generalmente van acompañados de un cuadro de shock hipovolémico. Esto es una angiota con reconstrucción 3D donde vemos, la mesentérica superior, las arterias renales, la aorta abdominal con ese aneurisma yacular. Tiene otro aneurisma acá en la región del Carrefour,
Y esto es una aorta normal que está algo dilatada porque tiene el trombo excéntrico, pero esto no está complicado, se las mostré para que lo vean. Un parámetro que para mí, pero no está informada la tomografía, no tengo el informe, pero tengo la imagen. El parámetro para comparar la aorta es el cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral generalmente mide entre 3 y 3,5. Esta es una aorta que por definición no está dilatada, porque para hablar de aneurisma tenemos que pensar que tiene que superar el 50% del calibre del vaso normal. ¿Está? Entonces, esto es un aneurisma que no está complicado, no tiene nada, esta es la vena cava y es más chico que el cuerpo vertebral. Este paciente hay que hacer una tomografía cada 6 meses y controlarlo, darle antihipertensivos y beta bloqueantes para evitar que eso siga creciendo. Tratamiento consiste en excluir el aneurisma, que se puede hacer por cirugía a cielo abierto o endovascular. Hoy lo endovascular nos está superando a toda la cirugía convencional. Tiene mucho menos riesgos y se resuelve muy rápidamente. Porque al tratarlo, o sea, cuando uno hacía la cirugía convencional, que es este es un bypass aortoilíaco con una prótesis de Dacron. El paciente muchas veces está estable hemodinámicamente y con el abdomen, al tener la presión intraabdominal intacta, el aneurisma estaba contenido. Cuando uno hacía la laparotomía, el paciente se chocaba, perdía la compresión abdominal y eso aumentaba el riesgo de la mortalidad. Hoy con los tratamientos endovasculares uno lo aborda por vía femoral y a través de la femoral uno puede forrar por dentro el aneurisma y trata la urgencia sin tener que hacer una laparotomía. Por supuesto que mejoran muchísimo los resultados. Este es otro bypass, este es un bypass aorto bifemoral, eso se mete hacia las arterias femorales, pasa por debajo de la arcadia inguinal y va hacia las dos femorales. Ahí tenemos la vena renal. Y este es el aneurisma, lo que es el trombo, esa imagen que veían en la tomografía del trombo. Bueno, este es un aneurisma que se abre siempre longitudinal y todo esto es lo que le sacamos de adentro de la aorta. Por eso cuando muchas veces no se rompe, pues tienen todo esto que a veces miden 3 o 4 centímetros de espesor. ¿Tá? Por eso otra de las complicaciones del aneurisma de aorta es la embolia, porque todo este material puede embolizar, tanto en la manipulación en la cirugía o como complicación de la presencia del aneurisma. Pero mucho menos es lo que emboliza que lo que se rompe, sobre todo en la aorta abdominal. Los aneurismas popliteos tienen más riesgo de embolia que de ruptura. Este es el concepto del tratamiento endovascular. Se ingresa por vía femoral, ¿tá? Y por dentro se pone un cuerpo de una prótesis y que cubre todo. En este caso, ahora ya se están cubriendo. Antes teníamos una zona que le llamamos zona cero, que no podíamos tratar los aneurismas que están entre la arteria renal y el tronco celíaco, porque justamente no podíamos dejar al paciente sin irrigación visceral. Entonces la mesentérica superior no la podíamos tapar. Hoy se hacen procedimientos que se llaman con chimenea, que se le pone el stent a la arteria renal y se pone la endoprótesis y quedan los stents acá arriba para que se puedan irrigar y cubrir un aneurisma que llega hasta ese nivel. Quirúrgicamente, si uno tiene que hacer un abordaje a cielo abierto en esta zona, tenemos la cabeza del páncreas, la vena renal. Realmente son cirugías que eran muy prolongadas, muy laboriosas y con poca chance de éxito. Esta es otra imagen de un aneurisma sacular chiquito. Este es un aneurisma programado. Generalmente se operan cuando superan los 55 milímetros. Ahora ya para las endoprótesis se operan cuando superan los 50 milímetros. El concepto de por qué cuando se opera un aneurisma antes que se rompa era comparando el riesgo de ruptura con el riesgo quirúrgico. Por eso antes era el 60%,
60 milímetros el diámetro que uno tomaba para operar un aneurisma programado. Después bajó a 55 y ahora con el riesgo de complicaciones de las endoprótesis, como es menor incluso, se opera con pacientes que tienen un aneurisma de 50 milímetros, ya tiene indicación de ponerle una endoprótesis. O si el crecimiento del aneurisma es de más de 6 milímetros en 6 meses o más de 1 centímetro en un año. Este es otra endoprótesis, es un tratamiento híbrido. Generalmente esto se usa muy frecuentemente en los aneurismas rotos. Se hace una endoprótesis aortomonoilíaca para excluir y dejar que deje de sangrar el aneurisma. Esto es mucho más rápido de colocar que poner una endoprótesis aortoilíaca como las anteriores. Entonces se ingresa por una femoral y esta queda excluida y tapada y se hace un bypass cruzado, femoro-femoral cruzado, como se ve ahí abajo, para llevarle sangre a la otra pierna. Bueno, otro concepto que les quería transmitir es la diferencia entre lo que es un aneurisma y un pseudoaneurisma. Un aneurisma, ¿verdad?, es la dilatación de las 3 capas vasculares. ¿Tá? Esta es la forma que tiene el aneurisma. Es un problema en la pared vascular, en la pared de la arteria. El pseudoaneurisma es la ruptura de un vaso que produce un hematoma pulsátil, que es contenido por la adventicia o el tejido conectivo circundante y hace un trombo. ¿Tá? Esto tiene alto frémito. Estas lesiones se pueden ver o por un traumatismo penetrante, por una punción de hemodinamia esto y iatrogénica que yo les hablaba. Esto generalmente se ve en hemodinamia. Y esto hay que operarlo. Muchas veces se ven con compresión ecográfica, se pone un transductor ecográfico y se comprime hasta que se vea que no tenga más flujo. Esto se diagnostica poniendo la mano o un estetoscopio y tiene frémito y soplo. Quirúrgicamente esto se resuelve abordando la arteria y haciéndole una rafia, directamente un puntito, y se resuelve el problema. Se puede resolver por vía endovascular también, con un stent forrado que se pone por dentro y queda excluido este pseudoaneurisma. Otro de los conceptos que les quería transmitir con cualquier tipo de heridas que tengan, si tienen que disecar o abordar cualquier vaso de las extremidades, tienen que hacer la incisión longitudinal al vaso, conocer la anatomía y tener el manejo básico de lo que es la cirugía vascular. La cirugía vascular se desarrolló a partir de la posibilidad del desarrollo de lo que es la heparina. Eso fue alrededor de la década del 50, 1952, 1953, se desarrolló en la industria farmacéutica la heparina y la protamina, que permite revertir la heparina. Con el desarrollo de la heparina se permitió y pudo avanzar la cirugía vascular, que hasta ese momento no se pudo. Esto es muy importante porque cualquier proceso que yo tenga que hacer para trabajar sobre una arteria, lo que tengo que hacer básicamente es clampear la arteria. Yo tengo que disecar la arteria proximal y distal, hacerle heparina por vía sistémica. Generalmente uno le pide al anestesista que haga para cualquier patología vascular periférica, generalmente con 5.000 o 7.500 unidades internacionales de heparina alcanza. El tiempo de acción de la heparina es de 3 minutos, hasta que no pasen esos 3 minutos no tengo que clampear la arteria. Una vez que pasó los 3 minutos, yo ahí sí puedo clampear, abro acá y ya voy a tener exsangue todo por identificar bien todas las capas y darle el punto prolijito. Puedo reparar cualquier tipo de laceración, puedo hacer una aortorrafia, una arterioplastia, que es con un pedazo de dacron o un pedazo de vena safena, hacerle un parche y suturarla generalmente con prolene 6-0, y cerrar, reparar una herida penetrante
o hacer una interposición término-terminal, de acá hasta acá, si fuera una herida penetrante, con un pedazo de safena, invertida siempre, porque la safena tiene válvulas, y si no, no va a tener flujo, o con un pedazo de prótesis. Esos son los procedimientos que tienen que hacer. Y antes de desclampear y cerrar la sutura o cerrar la anastomosis, la rafia, lo que sea, antes de cerrar hay que desclampear y dejar que salga aire para que purgue, para evitar la embolia gaseosa distal, porque mientras estuvo clampeado y abierto, eso está expuesto al aire. Eso antes de desclampear toda la arteria, la proximal y distal, se desclampea primero la distal antes de cerrar la anastomosis o la rafia que se le hizo a la arteria. Va a salir un poquito de sangre y sobre eso se empieza a anudar. Después de hacerle 3 nudos, se desclampea el proximal y se sigue anudando. Recordar que el prolene generalmente hay que hacer entre 7 y 8 nudos, y para las arterias periféricas con prolene 6-0, 5-0 alcanza. Para la aorta abdominal se utiliza un prolene más grueso como 4-0 o 3-0. Siempre sutura no absorbible. Bueno, no sé si está bien, quieren hacerme más preguntas. Cuando se pone la prótesis aortidiana, ¿se toma por 2 accesos o es automáticamente se mete por un lado de la femoral? Ahí depende de la marca de las prótesis. Hay prótesis que te permiten ingresar por una arteria, que viene un cuerpo principal, que es hasta acá, y después, ahora los dispositivos son más chiquitos, entonces te permiten algunos acá hacer una disección y entrar por una pierna, y acá con una punción o un introductor de 8 French se puede subir la otra patita. Y otras que directamente hay que abordar las 2 femorales, depende de la marca de las prótesis. Igual ahora hay suturas, se están haciendo sin sutura, hay unos dispositivos de sutura mecánica que directamente punzan y a través del introductor pasan todo el sistema y después levantan los hilos y queda anudado, sin participación de los cirujanos. Nos llaman cuando se les complica eso, pero se está haciendo también sin abordaje quirúrgico. Para el paciente, por supuesto, con esto en 2 días se va a la casa. Comparada con la laparotomía, una cifopuliana más las 2 femorales. ¿Está bien, chicos? ¿Necesitan algunas dudas, algunas preguntas? ¿Les sirve esto como concepto? No sé si ustedes han tenido experiencia en trauma vascular, si han hecho algo. Ya les va a tocar. No, pero estos conceptos son importantes. Por lo menos son cosas básicas, porque hacerle heparina, control, abrir longitudinal al trayecto de la arteria, hacer un control proximal y distal. A veces es mejor no ir sobre la herida, sino ir más proximal, más distal, identificar el vaso sano, hacerle heparina, clampear y después abrir sobre donde está toda la lesión. Evaluar bien, a veces si es necesario. Hay veces que el traumatismo es muy grave en la pierna y uno directamente indica la amputación porque tiene pérdida de masa muscular, tiene pérdida de nervios, pérdida de las venas, pérdida de las arterias, y a veces se prioriza la vida sobre la extremidad del paciente. Bueno, son todas decisiones que como cirujano los va a tocar depende de donde tengan que trabajar. Si trabajan en hospitales públicos, esto es mucho más frecuente. Por eso es importante que puedan rotar por un servicio de cirugía vascular un tiempo y poder aprender nociones básicas.
¿Tienen más preguntas? Gracias. No.